Bien, y ahora vamos a cambiar absolutamente de tema, porque lo de anoche en el Estadio Nacional fue una verdadera fiesta. Más de 50.000 personas disfrutaron del concierto que brindó Paul McCartney. Una de ellas fue Claudia Salas, quien estuvo allí y ahora también nos tiene más detalles. Hola, Claudia. Estuvo increíble, ¿cierto? Hola Priscila, muy buenas noches. Bacán verlos de nuevo. De hecho fue lo que dijo Paul McCartney cuando se sube al escenario y efectivamente la respuesta del público fue inmediata y además agradecieron que durante 36 oportunidades habló en español. Para nosotros se notaba bastante que estaba leyendo, por supuesto, tenía sus torpedos abajo del teclado o de la guitarra o acá en el suelo. 40 minutos estuvo de hecho preparando antes del concierto estas pequeñas frases, esos guiños al público y que siempre se agradecen. Y la verdad es que la gente busca también esa interacción y algo que Paul McCartney siempre hace. No podemos hablar esta vez de puntualidad inglesa porque el concierto está esperado para las 9 de la noche, tampoco tardó demasiado. A las 9:17 empieza a sonar A Hard Day's Night del tercer álbum de los Beatles en 1964 y ahí comenzó entonces esta fiesta que se prolongó por más de 2 horas y media y repasó grandes éxitos no solamente del cuarteto de Liverpool, pero también de su carrera en Wings, junto a también su ex mujer Linda McCartney. Live and Let Die, por ejemplo, una canción que normalmente incluye pirotecnia, al menos cuando el recinto lo permite, que fue lo que pasó también el año 2011 en el Estadio Nacional, algo que volvió a suceder anoche. Me imagino que varios de ustedes ya han visto esos registros a través de las redes sociales porque son imágenes bien impresionantes. También pudimos escuchar clásicos como Let It Be, una canción que fue coreada porque trae bastante romanticismo, apela a la relación que él tenía con su mamá. Su mamá muere cuando él era muy joven, a los 14 años, ella muere de cáncer y su mamá se llamaba Mary y la canción justamente la escribe a él cuando estaba muy angustiado porque The Beatles ya se venía una separación inminente, no sabía qué escribir, no sabía qué componer, se pasaba prácticamente las noches en vela y dice que en un sueño se aparece su madre y le dice Let It Be, tranquilo, todo va a estar bien, las palabras de sabiduría de su mamá y que es un clásico finalmente de su carrera. Blackbird, por supuesto, también fue coreada por todo el Estadio Nacional. Back in the USSR también, pero presentó canciones nuevas de su último disco del 2018, Egypt Station. Es decir, acá demostró no solamente que tiene muchísimo interés en que permanezca el legado de los Beatles, pero también en mostrarse vigente, siempre atrayendo, por supuesto, mostrando nuevas canciones y permitiéndose hacer conciertos bastante largos. De hecho, se lo llamaba la atención al público que no hacía pausas, que no descansaba en el público. Por ejemplo, hay artistas que cantan una frase, luego dejan que el público termine o que también dejan que el público haga la tarea para llegar a las notas más altas y esto no ocurrió. Cantaba las canciones de manera íntegra, de principio a fin, no tomó agua en ningún momento, ningún otro líquido tampoco, en todo el concierto que fue bastante extenso y que la verdad no tuvo ningún problema técnico, todo absolutamente impecable. Las únicas pifias que se pudieron escuchar fue cuando Paul McCartney en una de esas interacciones con el público se refiere a la presencia del presidente Sebastián Piñera, que estaba ahí en segunda fila. Dice, bueno, que hay gente importante, están ustedes y está the president, dice. Y luego dice en español, el presidente. Ahí comienzan entonces las pifias que resonaron en todo el Estadio Nacional. Segundos duraron, porque pudimos ver de hecho la cara de Paul McCartney, que estaba ahí en estas dos pantallas grandes alrededor del escenario, que estaba bastante descompuesto. Se dio cuenta de que había metido la pata, básicamente, de que no tuvo la respuesta claramente que él esperaba y pudo arreglarla. Claudia. Tiró en broma que claramente había gente también de la oposición en ese momento. Cuéntame, José. Sí, bueno, yo no sé si hubiese estado en el Wembley y hubiese dicho estaba con nosotros la primera ministra Theresa May, hubieran habido aplausos, digamos. La verdad es que es bien común que a los políticos por anga por manga se les critique o se les dé estas muestras, digamos. No, a mí en realidad no me sorprende para nada. Fue un evento, sí, algo como desafortunado, probablemente el presidente no se sintió del todo bien. Quizás el error fue haber promocionado esta invitación personal que él hace a todo el gabinete y no haber asistido desde un punto de vista un poquito más íntimo a disfrutar del concierto, ¿no? Quizás ahí hubo una figuración que la opinión pública no evaluó del todo bien. Pero en todo caso, bueno, son cosas,
son gajes del oficio. Sí, y además que esto digámoslo demuestra así. que el público que estaba allí era sumamente transversal. Él se había sacado una fotografía con parte de la familia del presidente Sebastián Piñera minutos antes del concierto, Claudia. Se supone que eso lo iba a hacer después del concierto, que después del concierto iba a poder ya tener acceso a Paul McCartney, presidente Sebastián Piñera, y poder fotografiarse junto a su familia. Respecto a lo que tú decías, José Antonio, absolutamente toda la razón. Probablemente habría sido la respuesta en cualquier estadio. Por eso no llamaba tanto la atención la reacción del público, que son las pifias, que eran esperables, sino que Paul McCartney haya tomado la decisión de entrar en política, en el fondo. Era innecesario tal vez presentar al presidente Sebastián Piñera o mencionar que estaba en el estadio, además que algo que se sabía porque se había anunciado con antelación. Pero bueno, tenemos parte del ambiente de lo que se vivió en ese momento en el Estadio Nacional. I'd like everybody to say hello to El Presidente. Bruce Springsteen. Right, he's here tonight. I see there's some members of the opposition in the audience too. But we love them. 2, 3. I'd like everybody to say hello to Bueno, Claudia. Presidente. No, Claudia, yo no ¿Salió sé, del- la, sí? gente, la Dime. gente probablemente en su casa está comentando esta imagen porque es muy llamativa, porque venimos de la época festivalera de Viña, además, entonces estamos con el tema de las pifias cruzadas y en fin, yo me lo tomo con bastante humor. Ahora, yo no sé si ustedes han visto las sesiones parlamentarias en el edificio Westminster cuando se discuten proyectos de ley y la primera ministra o cualquier primer ministro británico trata de hablar y Se escucha lo mismo. sufre pifias de los propios parlamentarios tanto o más violentas. O sea, la primera ministra May ha sido llamada estúpida, con esas palabras, en una sesión parlamentaria. Así que no seamos más papistas que el Papa y probablemente el presidente ya a esta altura en su segundo mandato tiene la piel bastante gruesa. Así que no creo que haya sido el momento más destacado de la noche de todas Sí, maneras. lo que pasa es que también Sí. es otro contexto, Claudia, Es porque que de no, todas el- maneras, si estamos hablando de un evento musical, finalmente fue un riesgo el que asumió el cantante en este Exacto. caso, porque era obvio, esto hubiese pasado en Argentina, en Brasil, bueno, en todas partes. sí, sin duda. A ver, un riesgo de Paul McCartney, pero es un riesgo que no alcanza a empañar en lo absoluto lo que pasó ayer en el Estadio Nacional. Claro, esos videos llaman la atención, pero deben haber sido unos 10 segundos de pifia y se superó inmediatamente el momento. Él responde con un chiste y empieza a tocar Lady Madonna y quedó atrás y nunca más se recortó. Y la verdad es que fue un concierto bastante largo de más de 2 horas y media y esto fue un momento de muchísimos. Por ejemplo, le dedicó una canción a su actual esposa, a su tercera esposa, Nancy, porque, bueno, recordemos que gran parte del trabajo de Paul McCartney fue colaborativo con su ex Linda McCartney o fue inspirado por ella, pero también existe esta canción del 2012, My Valentine, que tocó en el escenario y que además estaba acompañada por la reproducción de un video con la actriz Natalie Portman, donde ella también transmite esta canción a través de la lengua de señas en un video en blanco y negro. Un momento muy emotivo, muy bonito, donde la gente estaba en absoluto silencio viendo estas imágenes y también, por supuesto, escuchando a Paul McCartney, que le dedicó la canción a su mujer, que estaba presente también ahí en el público, bien adelante, por supuesto, cerca del escenario. Así que momentos hubo bastantes y la verdad es que todos positivos. Ya hacia el final, y como era de esperarse porque estaba en el setlist y porque siempre pasa eso, se despide con Hey Jude, que es una canción que escribe, de hecho, también Paul McCartney mientras estaba manejando. Por eso es una canción tan simple, él decía, porque estaba manejando mientras iba a la casa de la ex señora y el hijo de John Lennon, de Cynthia y de Julian Lennon, y por eso la canción se llama Hey Jude, porque en realidad se llamaba Hey Jules por Julian, y él encontró que al final sonaba mejor Hey Jude, y que querían que la canción durara 7 minutos. Cuando le comunican al productor que la canción querían que tuviera esa extensión, les dijeron que por ningún motivo, que no había ninguna posibilidad de lograrlo, y que hacen entonces, incorporan las palmas y también el coro.
Y por eso siempre se despiden con esta canción, porque es muy larga y porque permite esa interacción con el público y terminar de una manera muy bonita. De hecho, todo el Estadio Nacional terminó coreando al unísono y luego divididos, porque Paul McCartney siempre le pide primero a los hombres que hagan el coro, luego le toca a las mujeres y así. Así se despiden entonces, pero por supuesto que a los minutos vuelven al escenario y queremos destacar no solamente a Paul McCartney, pero también a todo el trabajo que hay sobre el escenario. Pudimos ver, por ejemplo, a Abe Laboriel, que es el baterista que se robó la película en varias oportunidades por sus simpáticos movimientos de baile, que también los podíamos ver en esas pantallas gigantes, así que llamó bastante la atención por su simpatía y todos en general. Músicos que acompañan hace décadas a Paul McCartney, como Rusty Anderson y Brian Ray en la guitarra y Paul Wilkins en el teclado, y quienes entraron justamente con él para hacer el bis, portando la bandera chilena, también la bandera de Inglaterra y la bandera del arco iris de la diversidad. Pudimos conversar también con la gente después del concierto, todos por supuesto que muy contentos después de lo que pudieron ver. Fantástico, a otro nivel. Sí. Yo vengo de Viña para verlo. Lloramos. Sí. Porque yo escuché, nosotros somos de la época de cuando ellos empezaron a cantar, Para teníamos 12 60, años. claro. 12, 11, por ahí. No, Entonces, fantástico. realmente Buena serie. fuera de serie. Maravilloso, El maravilloso. mejor concierto que ha tenido siempre, realmente. Una maravilla, un lujo. Sí, recordar cuando éramos pololos. Fantástico, espectacular. Paul McCartney, lo mejor. Buenísimo. Muy emocionada la veo. Sí, fue como volver a los 15. Sí, lindo recuerdo y una experiencia bacana, así. Cuático, se pasó el show, muy entretenido y es para todas las edades. Cuático, decía ella, porque efectivamente es para todas las edades. Veíamos a señoras que nos decían que bailaban esta música cuando eran muy jóvenes en la época de los Beatles y que le habían traspasado este gusto a sus hijos, luego a sus nietos. Así que había gente de todas las edades, estaban los abuelos, estaban los niños también por otro lado. Todos bailaron, todos cantaron, a pesar de lo largo que fue este show. De hecho, había algunas personas que les llamaba mucho la atención que Paul McCartney tuviera esa energía, esa resistencia en el escenario para aguantar sin pausas, básicamente, y también sin tomar ni un sorbo de agua hasta más de 2 horas y media y con una calidad vocal realmente impresionante. Él tiene 76 años, hubo un par de canciones donde tal vez tuvo que modificar un poco el tono, pero en general llegaba a todo. No se apoyaba en el público para poder terminar sus canciones, así que de verdad que es un espectáculo de primer nivel. No justifica obviamente que hayan entradas que cuesten más de 500.000 pesos, porque sabemos en Chile la entrada más cara es 4 veces más cara que la entrada más cara de Brasil, pero eso es un tema que existe en Chile independiente de que sea Paul McCartney o no el artista. Ahora sí, como siempre, entregó un espectáculo de primer nivel, de principio a fin. No hubo ningún problema técnico de sonido, ni mucho menos. Él muy sencillo, estaba con una camisa, partió con una chaqueta, le dio calor, quedó en camisa, se la remangaba, ni un problema, no hubo cambio de vestuario tampoco. Una buena química ahí también, por supuesto, con sus músicos, con quien trabaja ya hace varias décadas, todos rockeros, todos se saben llevar con la cámara, porque hay un trabajo ahí también bien importante, televisivo, audiovisual, para poder poner en pantalla los momentos más importantes. Por eso pudimos también conocer el trabajo de este baterista, que mientras cantaba algunas canciones Paul McCartney, él se ponía atrás ahí a hacer gestos y a hacer pasos de baile divertidos, por supuesto, para entretener al público. Así que sí, el baterista juguetón, que también lo hemos visto ahí en varias historias en Instagram, por ejemplo, porque llamó muchísimo, muchísimo la atención. En fin, un 7 le pone la mayoría de la gente a este concierto. Sí, no nos defraudó una vez más Paul McCartney en su 4ª vez en nuestro país, el 93 primero, el 2011, el 2014 y ahora nuevamente en el Estadio Nacional. Cerca de la medianoche terminó este concierto. Sí, tantas personas como tú, incluso Claudia, que disfrutaron de la buena música de una persona que además ha marcado y ha hecho historia a nivel mundial. No solamente disfrutaron y algunos se emocionaron muchísimo, como decías tú, generaciones distintas en este espectáculo impecable, que está muy bien estructurado, muy bien elaborado, sin pausa, con mucha continuidad, y que llama mucho la atención esto que tú nos comentabas, por ejemplo, que no tomaba agua, pero él considera que tomar agua durante un evento es una falta de respeto y que habitualmente no lo hace. Bien, si mientras no lo necesite y está todo impecable, ¿para qué? ¿Cierto? Muchas gracias, Claudia, por tu completo informe. Nos vemos. Buenas tardes.